En los evangelios, nuestro Señor Jesucristo sanó a muchos ciegos, sordos, mudos y paralíticos. Una vez, en una profunda reflexión, se nos invitó a elegir, a escoger alguna de esas deficiencias y se nos propuso qué elegiría: ser un sordo, un mudo, un paralítico o un ciego. Yo no les digo lo que yo elegí, ¿verdad? Yo doy esa pregunta a ustedes que miran en este momento. ¿Cuál de esas deficiencias tú elegirías? El Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso no caerán los dos en el mismo hoyo? Creo hoy en día que el conocimiento de uno mismo, el conocimiento en sí mismo de la propia persona, de nuestra propia persona, es lo más difícil de aceptar. De alguna manera todos somos ciegos, todos somos sordos, todos somos mudos. Entonces esto quiere decir que nuestro mayor enemigo para llegar a un entendimiento profundo de Dios somos nosotros mismos. El propio enemigo somos nosotros mismos. Para eso el Espíritu Santo, esa presencia de Dios, nunca nos deja solos y nos invita a buscarle, a hablarle, a que nos quite esa ceguera, esa sordera, esa mudez, esa parálisis espiritual que existe en nosotros, que existe de alguna manera en la búsqueda de Dios, en la falta de servir, de ser caritativos. Hoy en día existe mucha falta de Dios, exactamente, mucha falta de Dios. Pero hay mucha gente que no cree, que no siente en su corazón, en sus sentimientos, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Entonces, creo yo que hay una cierta ceguera, una sordera, una mudez. Y todo esto lo trae, es por la falta de esa presencia de Dios. Se necesita pedir Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sus dones, sus frutos, y uno de esos dones es el don de ciencia. Es un pensamiento que siempre está en movimiento, porque el Espíritu Santo siempre está dando, siempre está produciendo. De allí prevalecen esas facultades superiores a nosotros, a nuestra mente, a nuestros sentires. Es una inspiración que solamente la da el Espíritu Santo. A través de ese don de ciencia se llega a la verdad, se capta esa verdad. Imagínate la paciencia de Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de sus discípulos a través de la historia de la salvación en la Biblia. Y ese Dios está con nosotros, y ese Dios quiere que le busquemos, y ese Dios nos dice: cuánto quisiera yo que estuvieran conmigo más tiempo en oración, en la palabra de Dios, en la Santa Misa. Pero es difícil, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado todo, tenemos todo por Él. Ya ahorita en estos días depende de nosotros proseguir, continuar, mantenernos en esa búsqueda, en ese anhelo, en ese deseo de Dios. Una vez un hombre llegó a un pueblo. Era un forastero de otro lugar, y llega y se encuentra con un anciano, y él dice: ¿qué clase de gente vive aquí?
Y el anciano le pregunta: ¿de dónde vienes tú? ¿Qué clase de gente había allá de donde tú vienes? Y este hombre le dice: allá la gente era muy mala, no era muy agradable. El anciano le contesta: pues esa misma gente vas a encontrar aquí. Y el hombre se marchó. A los pocos días llegó otra persona y se encuentra en ese mismo pueblo con ese mismo anciano y le pregunta: ¿qué clase de gente hay aquí? Y el anciano le contesta: ¿de dónde vienes? ¿Qué clase de gente había allá de donde tú vienes? Y este hombre le dice: allá la gente era muy amable, muy buena, muy servicial. El anciano le dice: pues es la misma gente que vas a encontrar tú aquí. Está en el corazón, está en tu mente, está en tu deseo de ser, de servir, de ayudar, de dar esperanza, de dar fe a otros. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que donde haya esa necesidad, como San Francisco de Asís decía, donde haya necesidad, que yo pueda proveer, que yo pueda ser de ayuda, dejar la queja, pero ayudar, dejar el chisme, pero ser diferente, dejar el mirarme en mí mismo y tratar de ver la necesidad de otros. Dios nos está pidiendo eso, como cristianos católicos, como cristianos, ser otros Cristos para otros, ayudar donde verdaderamente hay necesidad. Tienes vida, hay esperanza. Tienes fe, hay vida. Está Dios, está la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Yo te invito a que perseveremos, a que continuemos adelante. A eso somos llamados, a reflejar a Cristo. Aunque posiblemente vengamos como estos hombres de algún lugar donde no haya cosas muy buenas, o hayamos visto o experimentado situaciones fuertes o difíciles, pero si Dios está contigo, como decía San Pablo, ¿quién contra nosotros? Jesús es el nombre sobre todo nombre. Que Dios te bendiga. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Ánimo, somos llamados a hacer la diferencia, a hacer el cambio en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.